todo la ADN girasa. Su mayor representante la cipro y la levo. Por ejemplo, la cipro es frecuentemente usado en las infecciones de tracto urinario. Frecuente. Pero les debo de recomendar, cuando veamos situ, vamos a ver que la Escherichia coli tiene un 60-50% de resistencia a la cipro, por lo tanto vamos a usar otros medicamentos como la nitrofurantoína. La levofloxacina, por ejemplo, frecuentemente usamos en neumonías graves, ¿no? Un paciente que ingresa a la terapia intensiva, combinamos, ¿no? Uno que inhiba la pared celular, otro que inhiba el material genético, etcétera. Entonces, la levo. Entonces, la levo tiene el bemol que nuestro medio es un antituberculoso. Podríamos nosotros generar falsos negativos para el diagnóstico, o claro, falsos negativos para a un paciente que tiene tuberculosis y podemos no estar diagnosticando. Por eso es que preferentemente usamos amoxicilina, macrolide, claritro o acitro. Bueno, las tetras, lo mismo, la subunidad 30 y en su mayor representante la doxy. Los aminoglucósidos, la micacina, que en algunos casos vamos a ver que también inhibe la subunidad 30 del ribosoma. Las sulfonamidas, habíamos visto el sulfametoxazol. Esta inhibe la síntesis del ácido fólico en las bacterias, porque bloquean la producción de las purinas y las pirimidinas. Lo mismo con el trimetropin. Los nitroimidazoles. En los nitroimidazoles, en su mayor representante está el metronidazol, que sobre todo se usa para parásitos en nuestro medio, para las parasitosis y para bacterias anaerobias. Nos va a ayudar mucho. Las lincosamidas, en su mayor representante la clindamicina, que también inhibe la síntesis proteica porque actúa en la subunidad 50 del ribosoma. La clinda nos va a ayudar igual para los anaerobios. Y las oxazolidinonas, en su mayor representante el inesolid. Pregunta para ustedes: ¿para qué tipo de bacteria se usa el inesolid? Para el aureus, meticilino resistente, osteomielitis. Muy bien. Staphylococcus aureus, meticilino resistente. Para pacientes que tienen nefrotoxicidad o que tienen lesión renal aguda. ¿Ok? Por ejemplo, la vancomicina va bien con el Staphylococcus aureus, meticilino resistente, pero es nefrotóxica. Entonces, para cuidar al riñón, porque sé que la lesión renal aguda aumenta la mortalidad, voy a utilizar o está indicado el inesolid. Bueno, entonces tanto la vancomicina como el inesolid están indicados para bacterias gram positivas, Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Ok? Perfecto. Este esquema es alucinante porque representa nuestro cuerpo está lleno de bacterias. Y aquí este esquema nos representa qué tipo de bacterias en cada nuestras zonas tenemos. Por ejemplo, en nuestra palma de las manos, acá, vamos a tener, esto ya por cultivos, preferentemente las proteobacterias. Y podemos tener otro tipo de bacterias como los firmicutes. Por ejemplo, en las narinas vamos a tener las corinibacterias, las propionobacterias. Por ejemplo, el acné, ustedes conocen, está muy relacionado con el propio Bacterium acnes, porque esa bacteria se encuentra en estas regiones de sobre todo la parte facial. Y así, nuestro cuerpo está colonizado. Escuchan el término, colonizado, colonización. No es lo mismo que infección. Y esto es un error frecuente en los hospitales, en los consultorios, de que no, es que a la señora el cultivo antibiograma le salió E. coli, multidrogo resistente. Es resistente a la moxi, a la ceftriaxona y otros medicamentos. Entonces le vamos a dar antibióticos.
No, señores, porque está colonizada, no está infectada, porque nuestro cuerpo ya está colonizado. Incluso algunas de estas bacterias nos defienden, nos defienden. Ese es un gran ejemplo. Por ejemplo, un paciente que le damos meropenem, le damos vancomicina, le damos levofloxacina, y su enfermedad no es por bacterias, sino por virus, el paciente se va a complicar con algo, con un tipo de diarrea. ¿De qué estoy hablando? Colitis pseudomembranosa. Exacto, la colitis pseudomembranosa. Y esto puede deshidratar, puede generar trastornos hidroelectrolíticos y el paciente entrar en paro, sobre todo por el potasio. Entonces, en vez de ayudarle al paciente, lo estoy empeorando, lo puedo matar. Entonces, ojo, tengo que diferenciar pacientes con colonización, pacientes con infección. No se trata laboratorios, se trata pacientes. Y ahí mucho viene ahí, ¿no? Del uso indiscriminado de antibióticos, porque la mayoría de los médicos no lo sabemos manejar adecuadamente los antibióticos. Muy bien. La farmacocinética y la farmacodinamia son conceptos básicos de pregrado, que la farmacocinética incluye la absorción, la distribución, el metabolismo, la excreción. La absorción puede ser por sistema, por vía oral, por vía rectal, esto se absorbe el intestino, bla, 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 ¿no? O sea, es cosas que leyendo uno puede entender fácil, ¿no? Lo mismo en la parte percutánea, intravenosa, intramuscular, intratecal, inhalación, van a llegar al plasma. Y alguien dirá, doctor, ¿sí se da antibióticos por inhalación? Por supuesto. Hay un estudio bien bonito en el New England, hicieron un estudio para las neumonías asociadas a ventilación mecánica con amicacina nebulizada, previenen, se complican menos de neumonía asociada a ventilación. En pacientes con fibrosis quística, por ejemplo, la tobramicina les va muy bien, ¿cierto? También se da por inhalación los antibióticos. Entonces esto se distribuye y llega al plasma, y una vez que está en el plasma, pues llegará al cerebro, llegará al pulmón, llegará al riñón. Por ejemplo, la colistina que se da, al pulmón le llega muy poco, 30-40%, y le truena al riñón. A veces hay más efecto adverso que un efecto beneficioso para el paciente. Entonces esto hay que saber cuánto es la concentración inhibitoria de cada uno de estos fármacos, la farmacocinética y la farmacodinámica. Y cuando el medicamento ingresa a nuestro cuerpo, este antibiótico se elimina, puede eliminarse por el hígado, por eso hay muchos medicamentos que se ajustan a la función hepática, sobre todo el riñón. Aquí voy a hacer hincapié. A ver, díganme 3 antibióticos nefrotóxicos. ¿Por qué? Porque si el riñón se truena, hace necrólisis tubular aguda, necrosis, el paciente va a morir. Entonces tienen que recordar ustedes como médicos, tenemos que recordar todos, que antibióticos son nefrotóxicos. A ver, vamos. 3 por lo menos. Doctor. ¿Mitomicina, doctor? Ya, muy bien. Glucósidos. Gentamicina. Muy bien. ¿Cuál más? Ya mencionaron la vancomicina y los aminoglucósidos, ya sea amicacina, gentamicina. Otro grupo, ¿cuál es más? La colistina. Eso, la colistina, la ceftazidima. Es importante ajustar a tasa de filtrado glomerular. Es importante porque un paciente que estemos dando vancomicina no está ajustada, el nefrólogo te van a venir a dar un cabezazo. Te va a venir a demandar porque el riñón se está tronando. Está haciendo necrólisis tubular aguda. Entonces es importante conocer qué medicamentos son las más nefrotóxicas. Y lo que ustedes comentaron, vancomicina, aminoglucósidos, ceftazidima, colistina. ¿Y cómo van a saber ajustar en base a el Sanford, el libro que les comenté, ¿no? Que les voy a pasar, y eso les va a ayudar. Y eso siempre tenerlo en tu nube, ¿no? Sobre todo si vas a ser clínico, ¿no? Si vas a ser gineco, vas a ser cirujano, vas a ser emergenciólogo, peor internista intensivista, lo tienes que dominar, ¿ok?
La farmacocinética, la absorción ya la comentamos, el metabolismo. Este metabolismo ha sido preguntado en ciencias básicas. Tenemos dos reacciones acá. La fase 1, donde el medicamento se torna más polar, más hidrosoluble, y en la fase 2, donde se componen o están compuestos por moléculas más grandes y mucho más hidrófilas. Y eso dependiendo de cada medicamento. Y el metabolismo en el hígado puede estar con el sistema enzimático citocrómico del P450, que este se encarga de la fase 1, ¿okay? De la fase 1, es decir, donde el medicamento lo convierte más polar. La excreción, dependiendo de qué medicamento, puede ser hepático, renal u otro mecanismo, ¿ok? Un concepto importante en farmacodinamia es la concentración inhibitoria mínima. Cuando les reportan un cultivo cuantitativo, les van a mostrar la concentración. Y en los libros de Farmaco y el libro de Harrison van a ver para cada antibiótico la concentración inhibitoria mínima. Por lo tanto, es importante saber qué es una concentración. Entonces ahí tienen la pregunta opcional. Vayan contestando en el chat, por favor, 40 segundos. ¿Cuál creen que es la respuesta? Ya, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el propósito de determinar la concentración inhibitoria mínima de un antibiótico? Determinar la dosis máxima. Excelente, muchas gracias por contestar. Entonces, tenemos acá la farmacodinamia. ¿Qué es la farmacodinamia? No es nada más que la relación de las concentraciones séricas, es decir, qué tanto llega a dicho órgano. Por ejemplo, vamos a imaginarnos un paciente con sospecha de meningitis. Tiene que llegar el fármaco al sistema nervioso central. Entonces, la relación entre la concentración sérica en plasma va a determinar la eficacia del antibiótico y la exposición del medicamento necesaria para lograr el efecto antibacteriano o evitar el crecimiento bacteriano está en relación con la concentración inhibitoria mínima, que es el famoso MIC. Entonces mucho depende de la concentración de fármaco y el tiempo administrado y cuánto es el nivel máximo. Entonces, sobre todo acá nos va a interesar la concentración inhibitoria máxima. Entonces, este es un parámetro crítico en microbiología clínica necesaria para detener el crecimiento bacteriano en un medio de cultivo bajo las condiciones estándar. Entonces, acá los que ven los cultivos tenían las cajas de Petri y hay el crecimiento. Primero lo colonizan y comienza a crecer en un cultivo, en un agar, por ejemplo.
crece la bacteria y a los costados les dan las famosas pastillas, dependiendo qué tipo de pastillas, ¿no es cierto? Por ejemplo, los betalactámicos, comienzan a ver el halo, ¿no? Y ahí se comienza a ver la concentración inhibitoria. Este valor es crucial para la selección del antibiótico más eficaz y ajustar el tratamiento de infecciones bacterianas. Y esto nos podría ver si usamos dosis máximas de generar cardiotoxicidad, necesidad o algún tipo de efecto adverso de cada uno de estos antibióticos. Entonces, inciso C, todos contestaron, excelente, muy buena pregunta. Ahora veamos el mecanismo de acción. Primero tenemos que recordar la pared, el componente externo de cada bacteria. Por ejemplo, el gram positivas, en su mayor representante el Staphylococcus aureus, vamos a tener, en cuanto a las tinciones, se va a utilizar el cristal de violeta, la solución yodada, el decolorante y al final el rojo safranina, que esto nos va a ayudar a identificar si es una bacteria gram positiva. Aquí tenemos el esquema donde habíamos comentado, ¿cierto? El material genético, vamos a tener ahí las fluorquinolonas principalmente, a los inhibidores de la síntesis de proteínas, los aminoglucósidos y otros que los hemos visto y los vamos a volver a ver, los antimetabolitos, las sulfonamidas, los inhibidores de la síntesis de pared bacteriana, las penicilinas, carbapenémicos y otros, y los inhibidores del material genético, la fluorquinolona. Entonces, los inhibidores de la pared, tenemos todos estos medicamentos, alteración de la membrana, la polimixina, su mayor representante la colistina, los inhibidores de la síntesis proteica, todos estos medicamentos, este grupo de medicamentos, ácidos nucleicos y los antimetabolitos. Vámonos a la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana. Ustedes ven acá los componentes bioquímicos. Aquí tenemos una cadena, miren, de cada uno de estos, de glucano. Esta es una cadena de glucano. Van a estar unidas por puentes peptídicos a otros componentes, a otros aminoácidos. Y aquí tenemos otra cadena de glucanos. Cuando estos se van juntando, van a formar los peptidoglucanos, porque ya son muchos. Entonces, esta cadena de glucano van a estar formadas, por ejemplo, por N-acetilglucosamina, el famoso NAG, N-acetilglucosamina. Y el otro, que es el ácido N-acetilmurámico. Y ambos están unidos por un enlace peptídico y forman la cadena de glucano. Varias cadenas van a formar el peptidoglucano. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver acá el peptidoglucano? Es el componente importante de la pared bacteriana, el peptidoglucano. Entonces, normalmente los antibióticos que actúan en la pared bacteriana inhiben la síntesis de este peptidoglucano, de esta cadena de glucano, de este N-acetilglucosamina y del ácido acetilmurámico. Todas estas cadenas, incluso las pueden romper. Entonces las bacterias gram positivas, su mayor componente son los peptidoglucanos. Los peptidoglucanos, ¿por qué están formados? Por cadena de glucanos. Las cadenas de glucanos, ¿por qué están formados, doctores? N-acetilglucosamida, N-acetilmurámico. Excelente, doctor. Entonces las bacterias gram positivas son ricos en estos aminoácidos y están formados por los peptidoglucanos. Y estos peptidoglucanos es más gruesa en las bacterias gram positivas. ¿Cuánto mide? De 20 a 80 nanómetros. Y además está con los ácidos teicoicos y los ácidos lipoteicoicos, que le van a dar mayor fortaleza a las bacterias gram positivas. Por debajo está la membrana plasmática. Aquí tienen los fosfolípidos y las proteínas transmembranales, las proteínas periféricas. Y entre estas está el espacio periplásmico. Entonces,
cuando vamos a pared bacteriana, principalmente van a ir a atacar los peptidoglucanos. Las bacterias gram negativas, la gran diferencia con las bacterias gram positivas, tiene muchos componentes. Miren, encima están los lipopolisacáridos. ¿Por qué es importante los lipopolisacáridos? Cuando ingresa a nuestro cuerpo, estos se van a formar como pirógenos exógenos. Y estos genera al cuerpo, va al sistema nervioso central y comienza a generar varias sustancias proinflamatorias y van a provocar fiebre. Por eso los lipopolisacáridos como les digo, es mucho más agresiva. Produce fiebre en los pacientes. Estos lipopolisacáridos, si queremos ser un poco más detallistas, van a estar formados por antígenos O, que es esto de azul. Van a estar formados por cadenas de glucosa, galactosa, heptosa, que tienen su parte central, y su parte central está dividida en dos, en la parte externa y en la parte interna. ¿Qué tienen que saber para el examen? Que está formado por lipopolisacáridos. Por debajo está la membrana externa. En la membrana externa, sus fosfolípidos y sus proteínas transmembranales. Luego está el espacio periplasmático, que principalmente está formado por peptidoglucanos. Pero miren, su peptidoglucano es bien delgadita, dos capas de cadenas de glucanos. A comparación de acá, miren cuántas tiene de peptidoglucano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 filas, ladrillos. Mientras que las otras tienen simplemente 2. ¿Ok? Y tiene una membrana interna, ¿no? Están los fosfolípidos y las proteínas transmembranales y las periféricas. ¿Cuál es la gran diferencia? Los lipopolisacáridos. El gram positivo no tiene lipopolisacáridos. Entonces, cuando se inhibe la síntesis de la pared bacteriana, vamos a tener estos, ¿no? Sus componentes. Aquí tenemos una comparación en las bacterias. El peptidoglucano es mucho más gruesa en gram positivas. Ahí habíamos contado como 7 cadenas. De las gram negativas muy delgadas, solamente 2. El ácido teicoico, ¿no? Presente en las gram positivas. Los lipopolisacáridos, miren, ausente pero presente en las bacterias gram negativas, y esta es la que produce fiebre, ¿no? Pirógeno exógeno. Las proteínas porinas están presentes en las bacterias gram negativas. Periplasma presente en las bacterias gram. Entonces, esta pared va a ir a actuar las famosas penicilinas, principalmente. Ahora, estos beta-lactámicos, habíamos visto que hay las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y otros. Para esta pregunta, ¿cuál es el principal efecto adverso con la administración de carbapenémicos? Por ejemplo, vamos a ver acá el imipenem. 30 segundos para contestar en el chat, por favor.